Pedí 200.000 pesos y me culparon por no ser una esposa. Mi hermano robó millones y obtuvo una fianza de 10 millones de pesos. Luego mis padres recurrieron a mí y les dije, criaron a un criminal, no a un hijo. La pantalla de mi teléfono proyecta un inquietante resplandor azul sobre mi rostro a las 2:17 de la madrugada. Entrecierro los ojos ante el aluvión de mensajes de texto que iluminan mi apartamento, por lo demás oscuro, en la Ciudad de México. Sofía, por favor, llámanos. Es urgente. Sofía, ¿dónde estás? Esto es una emergencia. Llama ahora. Mis manos tiemblan mientras me desplazo por los mensajes cada vez más frenéticos de mis padres. El contraste entre mi departamento meticulosamente organizado, todo líneas limpias y muebles cuidadosamente elegidos, y el caótico pánico digital que se desarrolla en mi pantalla resulta discordante. He trabajado demasiado duro por esta vida, este santuario lejos de su drama. Entonces aparece una alerta de noticias con la foto policial de Rodrigo. Siento un vuelco en el estómago. Mi hermano, el niño de oro, me devuelve la mirada con ojos inyectados en sangre y esa familiar media sonrisa socarrona que siempre funcionaba con nuestros padres. La sonrisa que decía que sabía que lo rescatarían, pasara lo que pasara. El teléfono suena, vibrando contra mi palma. Respondo antes de poder convencerme de no hacerlo. Sofía, por favor, tienes que ayudarlo. La voz de mi madre irrumpe, aguda y frenética. ¿Qué está pasando?, pregunto, aunque ya lo sé. La voz de papá interviene, habiendo agarrado el teléfono. Rodrigo ha sido arrestado. Dicen que robó millones a los inversores. Son todo mentiras, por supuesto. Un malentendido. Me levanto y camino hacia mi ventana, contemplando el resplandeciente horizonte de la Ciudad de México. ¿De qué se le acusa exactamente? Fraude electrónico. Malversación de fondos. Reclaman 42 millones de pesos. Su voz tiembla de una manera que nunca antes había oído. La Fiscalía General estuvo involucrada, Sofía. Eres abogada, puedes arreglar esto, solloza mi madre al fondo. Presiono mi frente contra el cristal frío. Soy abogada de finanzas corporativas, no abogada de defensa penal. Pero conoces a gente, insiste papá. Tienes contactos. Estamos hablando de tu hermano. Mi hermano. El mismo hermano por el que movieron cielo y tierra mientras yo me las arreglaba a duras penas. El recuerdo surge sin ser llamado. Hace 6 meses, de pie en este mismo lugar. El teléfono presionado contra mi oído. La voz firme a pesar de mi desesperación. El seguro no cubrirá todos los daños por agua, les había explicado. Necesito un lugar donde quedarme mientras reparan el departamento. Solo un préstamo hasta que se procese el reclamo. 200.000 pesos cubrirían una vivienda temporal. La voz de mamá había sido fría, distante. Nos encantaría ayudar, pero ahora mismo no podemos. ¿Lo entiendes? Y más tarde, su comentario de despedida. Si te hubieras centrado en ser una esposa en lugar de una abogada, no estarías lidiando con esto sola. Javier se habría encargado. Como si la aventura de mi exmarido con mi colega fuera de alguna manera mi culpa por trabajar demasiado. Me dirijo a mi portátil, abro Facebook. La evidencia me mira a la cara. Fotos de mamá y papá en Cancún con Rodrigo. La fecha, 2 días después de que afirmaran que no podían ayudarme. Sus caras sonrientes en un yate alquilado. El pie de foto, celebrando el nuevo negocio de Rodrigo. El 1.000.000 de pesos que le dieron para su bar. El mismo bar que aparentemente era la fachada de su esquema de fraude. Cierro el portátil con un clic silencioso. Durante 33 años, los he visto dejarlo todo por Rodrigo mientras yo permanecía en la sombra. El concurso estatal de piano que se perdieron por su partido de fútbol. Mi graduación de la Facultad de Derecho de la que se fueron temprano porque Rodrigo tenía una situación. Cada logro menospreciado, cada necesidad minimizada. Sofía, ¿sigues ahí? La voz de papá interrumpe mis pensamientos. Paseo por mi apartamento. Mi cerebro de abogada calcula, fraude electrónico, 42 millones de pesos, cargos federales, sentencias potenciales. Iré mañana, me oigo decir. Oh, gracias a Dios, suspira mamá. Sabíamos que ayudarías.
Rodrigo siempre dijo que respondería si las cosas se ponían feas. Oh. La rabia emerge, sorprendiéndome por su intensidad. No han preguntado por mi vida, mi trabajo, si siquiera puedo irme. Solo la expectativa de que lo dejaré todo de nuevo por el hijo de oro. Todavía no he dicho que ayudaré a Claro, mi voz fría. Dije que iré. Discutiremos las opciones cuando llegue allí. Pero eso es todo lo que puedo prometer por ahora. Cuelgo antes de que puedan protestar. El amanecer despunta mientras cierro mi maleta. Mi rostro está lleno de determinación. La mujer en el espejo se ve diferente, de alguna manera sigo siendo yo, pero con algo más duro en su mirada. He pasado mi vida tratando de ganar una fracción del amor que le dieron gratuitamente a Rodrigo. No más. Iré a Querétaro, pero esta vez, será en mis términos. Si quieren mi ayuda, tendrán que enfrentarse a algunas verdades incómodas. Empezando por el hecho de que su hijo de oro no solo está manchado, es un criminal. Y yo he terminado de ser la idea de última hora. A la mañana siguiente, la casa de mi infancia en Querétaro se alza ante mí como un museo dedicado a Rodrigo Morales. Me quedo paralizada en la entrada, rodeada por una galería de su vida. Trofeos de fútbol relucen en cada estante. Fotos que narran su progresión de niño de mejillas regordetas a apuesto joven empresario. Notablemente ausente, cualquier evidencia de que yo alguna vez existí. Sofía, gracias a Dios que estás aquí. Mamá corre hacia mí, con los brazos extendidos, pero se detiene antes de un abrazo real. Sus ojos están enrojecidos, sin maquillaje. Papá merodea detrás de ella, pareciendo una década más viejo que la última vez que lo vi. Dejo mi maleta en el suelo con un golpe deliberado. ¿Dónde están los documentos del caso? En el comedor, dice papá. Pero primero, tenemos que decirte lo que hemos hecho. La mesa del comedor tiene la respuesta, papeles esparcidos sobre su superficie de roble como la escena de un crimen. Extractos bancarios. Documentos judiciales. Una escritura de propiedad con una nota adhesiva de color amarillo brillante, para la fianza de Rodrigo. ¿Hipotecaron la casa? Mi voz suena distante, incluso para mis propios oídos. Mamá se retuerce las manos. 10 millones de pesos. El juez fijó la fianza esta mañana. Por el amor de Dios. Me dejo caer en una silla, escaneando los documentos con creciente incredulidad. Transferencias electrónicas. Empresas fantasma. Listas de inversores. El rastro del dinero es dolorosamente obvio. Tu hermano tomó algunas malas decisiones, dice papá. Pero no es un criminal. Levanto un extracto bancario. Esto muestra un fraude sistemático durante 18 meses. Eso no es una mala decisión. Eso es un delito grave. Estaba desesperado, susurra mamá. Su negocio estaba fracasando. Una anotación me llama la atención, una transferencia de la cuenta de mis padres al bar de Rodrigo hace 4 meses. No el millón de pesos que yo conocía. 750.000 pesos adicionales. Lo sabían. Levanto la vista bruscamente. Sabían que algo andaba mal con sus finanzas hace meses. El culpable intercambio de miradas entre ellos lo confirma todo. Me levanto de la mesa y camino hacia la sala de estar, atraída por la memoria muscular hacia la repisa de la chimenea. Mi foto de graduación de la Facultad de Derecho no está en su lugar habitual. En su lugar, hay un artículo enmarcado sobre la inauguración del bar de Rodrigo. Necesitábamos hacer espacio para fotos más nuevas, explica mamá, apareciendo detrás de mí. Mi teléfono vibra. ¿Daniel? Salgo al porche para tener privacidad. ¿Qué tan grave es?, pregunta, su voz es un bálsamo después de horas de tensión familiar. Usaron su casa para la fianza. Sabían de los problemas financieros hace meses y no dijeron nada, y al parecer, he sido borrada de la historia familiar. Lo siento, Sofía. Su voz transmite el peso de la comprensión sin lástima. Recuerda tus límites. No les debes un rescate. Lo sé. Observo a un vecino paseando a un perro por la calle. La normalidad se siente surrealista. ¿Cómo está tu calendario de cirugías? Completamente lleno. Pero puedo volar este fin de semana si me necesitas.
A diferencia de mis padres, Daniel nunca me hace pedir las cosas 2 veces. Te avisaré. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Mantente fuerte. Hago otra llamada a Victoria Sato, mi mentora en el bufete. Su consejo es característicamente directo. No lo representes. Recomienda a un abogado penalista. Mantén la distancia profesional. De vuelta adentro, encuentro a mis padres acurrucados en la encimera de la cocina, susurrando. Se enderezan cuando me ven, como adolescentes culpables. El fiscal llamó, dice papá. La primera audiencia de Rodrigo es el martes. Si Rodrigo viola las condiciones de la fianza, pierden la casa, digo, apoyándome en el marco de la puerta. ¿Entienden eso? Mamá asiente miserablemente. No tuvimos otra opción. ¿Y sus ahorros para la jubilación? Papá desvía la mirada. La mayor parte se fue en sus negocios anteriores. La magnitud de su sacrificio financiero por Rodrigo me abruma. Décadas de favoritismo los han dejado vulnerables a su manipulación. Pienso en mi propia planificación financiera cuidadosa, el fondo de emergencia que construí después de que se negaron a ayudarme. La ironía quema. Mi teléfono suena con un mensaje de texto de la Fiscalía del Estado, confirmando la visita al reclusorio de mañana. Me yergo más alta, con la barbilla levantada. He tomado algunas decisiones. Sus rostros se iluminan con una esperanza tan desnuda que es casi dolorosa. Recomendaré a un buen abogado de defensa penal. No les daré dinero. Y todos nosotros, incluido Rodrigo, asistiremos a terapia familiar. La expresión de mamá se descompone. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí que se compare con lo que han hecho por Rodrigo? La pregunta queda suspendida en el aire como humo. El rostro de papá se sonroja de ira, luego se vacía hasta la resignación. No tenemos muchas opciones, ¿verdad? Siempre tienen opciones. Solo que han tomado las malas. Me dirijo hacia las escaleras. Necesito prepararme para la visita al reclusorio de mañana. Sofía me llama papá. Sigue siendo tu hermano. Me detengo, sin darme la vuelta. Sí, lo es. Y esa es la única razón por la que estoy aquí. En mi habitación de la infancia, conservada como una cápsula del tiempo desde la preparatoria, extiendo mis notas sobre la cama individual. La estrategia de la fiscalía es clara. La evidencia es sustancial. El mejor resultado para Rodrigo será un acuerdo de culpabilidad, pero aún así significará tiempo en prisión. Cierro mi bloc de notas y miro al techo, el mismo techo que había contemplado de adolescente, planeando mi escape de la sombra de Rodrigo. La ira que he llevado durante décadas se ha cristalizado en algo más duro, más nítido. Mañana, me enfrentaré a mi hermano de oro en su empañada realidad. Y por primera vez en nuestras vidas, seré yo quien tenga la sartén por el mango. Al día siguiente, después de reunirme con el fiscal, fui al reclusorio a visitar a mi hermano. La sala de visitas del reclusorio asalta mis sentidos incluso antes de sentarme. Las paredes son de un beige institucional, marcadas por décadas de rozaduras y manchas misteriosas. Las luces fluorescentes del techo zumban con una persistencia irritante, proyectando sobre todos una palidez enfermiza que hace que incluso los custodios parezcan enfermos. Ajusto mi posición en la silla de metal, su frialdad se filtra a través de mi falda a pesar del calor de septiembre que hace afuera. Una puerta de seguridad rechina al abrirse en el extremo de la fila de cubículos de visita. El sonido resuena en el espacio cavernoso, mezclándose con los gritos distantes de los internos y el constante tintineo de las llaves. El custodio asiente hacia mí, su expresión profesionalmente impasible. Visita para Morales, anuncia, con voz monótona por la rutina. Enderezo la espalda, sintiendo que la familiar postura de la sala del tribunal se apodera de mí, hombros hacia atrás, barbilla nivelada, rostro sereno. La carpeta que tengo delante contiene páginas que ya he memorizado. Extractos bancarios, documentos falsificados, quejas de inversores. Mis dedos tiemblan brevemente contra la superficie de Manila antes de que los obligue a quedarse quietos. Rodrigo aparece en el umbral, y por un momento, apenas reconozco a mi hermano. El uniforme caqui le queda holgado, haciéndolo parecer más pequeño de alguna manera. Su cabello, usualmente peinado,
cae lacio sobre su frente, y una barba incipiente oscurece su mandíbula. Pero a medida que se acerca, su característica sonrisa socarrona se dibuja en su rostro, la misma expresión que tenía a los 16 años cuando lo atraparon robando el coche de papá, cuando abandonó la universidad, cuando tomó prestado el número de mi tarjeta de crédito para un sitio de apuestas en línea. Se deja caer en el asiento frente a mí, la barrera de acrílico entre nosotros está tan rayada que distorsiona sus rasgos. Sus ojos, inyectados en sangre pero aún con esa familiar arrogancia, se encuentran con los míos. Así que, la hermana mayor abogada finalmente aparece, dice arrastrando las palabras, recostándose en su silla como si nos estuviéramos reuniendo para tomar un café en lugar de en un reclusorio. Ya era hora. No respondo de inmediato, en cambio, abro la carpeta con deliberada lentitud. El custodio permanece de pie cerca de la pared, observándonos con practicada indiferencia. Te ves terrible, digo finalmente, con voz neutra. Rodrigo resopla. No todos podemos dormir en nuestras sábanas de miles de pesos en nuestros elegantes departamentos de la Ciudad de México. Se inclina hacia adelante, entrecerrando los ojos. Lo tienes todo, ¿no? ¿Carrera? ¿Dinero? ¿Una casa que no estaba inundada el año pasado? ¿Qué más quieres? La puya sobre mi departamento inundado da en el blanco, tal como pretendía. Siento que el calor sube a mis mejillas pero mantengo mi expresión impasible, como lo haría frente a un abogado contrario. Hablemos de tu situación, digo, golpeando la carpeta. Fraude electrónico. Malversación de fondos. 42 millones de pesos desaparecidos de las cuentas de los inversores. Deslizo un documento hacia el acrílico. Incluidos 14,5 millones de pesos del fondo de jubilación de los Ramírez. Los Ramírez, vecinos de mamá y papá durante 20 años. Las mismas personas que trajeron guisos cuando mamá se operó la cadera. La sonrisa de Rodrigo flaquea. Es un malentendido. ¿Lo es? Paso a otra página. Porque estos registros bancarios muestran transferencias sistemáticas de tus cuentas de negocios a paraísos fiscales. Otro cambio de página. Y estos muestran retiros que coinciden con tus viajes a Cancún. Su rostro se oscurece. Has estado hablando con el fiscal. Alguien tenía que hacerlo. Lo miro directamente a los ojos. Mamá y papá estaban demasiado ocupados hipotecando su casa como fianza para entender realmente lo que has hecho. La sonrisa socarrona desaparece por completo ahora, reemplazada por algo más duro. Siempre fuiste tan perfecta, ¿no? Nunca cometiste un error. Nunca necesitaste nada. Me río. El sonido es agudo en el silencio institucional. ¿Eso es lo que te dijeron? ¿Que nunca necesité nada? Te lo dieron todo, espeta. La Facultad de Derecho de la UNAM. Contactos. Trabajé en 2 empleos durante la universidad y pedí 3,5 millones de pesos en préstamos estudiantiles para la UNAM. Lo interrumpo. ¿Los contactos? Esos también fueron míos. Los que hice mientras tú malgastabas su dinero en tu tercer negocio fallido. Los ojos de Rodrigo parpadean con incertidumbre por primera vez. Ellos dijeron. Sé lo que dijeron. Mi voz permanece estable mientras la ira pulsa debajo de ella. Te dijeron que yo estaba bien por mi cuenta mientras te extendían cheques para tu alquiler. ¿Tu coche? Tu bar. El mismo bar que usaste para dirigir tu pequeño esquema. Su mirada se desvía hacia el custodio antes de volver a mí, su voz baja. Tienes que ayudarme, Sofía. Conoces a gente. Puedes hacer que esto desaparezca. Saco una hoja de papel. Ya he hablado con el fiscal sobre un acuerdo de culpabilidad. Sus ojos se abren de par en par, una sorpresa genuina reemplazando el encanto ensayado. ¿Lo has hecho? 18 meses en un reclusorio federal con buena conducta. 3 años de libertad supervisada. 6 meses de arresto domiciliario después de la prisión. Restitución total. Rodrigo parpadea rápidamente, procesando. ¿18 meses? No puedo. ¿Es eso o arriesgarse a 8 o 10 años en un juicio? Cierro la carpeta. La evidencia es abrumadora, Rodrigo. Incluso mamá y papá ya se han dado cuenta de eso. Solo
Se inclina hacia adelante, con las palmas apoyadas en el mostrador, su voz adoptando el tono suplicante que siempre funcionaba con nuestros padres. ¿Recuerdas cuando éramos niños? ¿Cómo te cubrí cuando te escapaste a ese concierto en la prepa? Me la debes. La manipulación es tan transparente que casi me hace reír. Yo te estaba cubriendo a ti. Tú eras el que se escapaba. Yo me quedé en casa y les dije a mamá y papá que estabas durmiendo. Su rostro vacila. Bueno, ¿y qué hay de cuándo? ¿Basta? Levanto la mano. Esto no se trata de favores de la infancia. Se trata de los 42 millones de pesos que robaste a personas que confiaron en ti, incluidos amigos de la familia. Algo cambia en su expresión, la fachada se resquebraja aún más. Se acerca más al acrílico, su voz baja a un susurro. Mamá y papá lo perderán todo por mi culpa. Por primera vez, vislumbro algo genuino en sus ojos. No cálculo ni encanto, sino miedo real. No por él, sino por nuestros padres. La revelación no me conmueve como podría haberlo hecho antes. Deberías haber pensado en eso antes de usar su buen nombre para atraer inversores. Iba a devolverlo todo. Su voz se quiebra. El mercado cambió. Y luego. Guárdatelo para tu declaración ante el juez. Me levanto, recogiendo mis papeles. ¿Eso es todo? ¿Simplemente te vas? El pánico se asoma en su voz. Lo miro, viendo claramente al niño al que se le dio todo y que aún quería más. Eres patético. Su boca se abre en estado de shock. Nadie, y ciertamente no nuestros padres, le ha hablado nunca de esta manera. Sofía, espera. Le doy la espalda, asintiendo al custodio para indicarle que he terminado. Sofía, grita Rodrigo detrás de mí, su voz rebotando en las paredes de hormigón. No puedes simplemente marcharte. Somos familia. La pesada puerta de seguridad se cierra detrás de mí, cortando su voz. Atravieso el área de procesamiento de visitantes, paso los detectores de metales y salgo al aparcamiento, donde el sol de septiembre se siente discordante después de la iluminación institucional. En mi coche de alquiler, aprieto el volante con tanta fuerza que mis nudillos se ponen blancos. Solo entonces, en la privacidad de las ventanillas polarizadas, me permito llorar, no por Rodrigo, sino por la niña que practicó piano durante horas, esperando que sus padres se dieran cuenta. Por la adolescente que ganó campeonatos de debate ante sillas vacías. Por la estudiante de Derecho que cruzó el escenario sin los vítores de su familia. Las lágrimas no son de tristeza. Arden con algo más potente, más clarificador. Por primera vez en mi vida, he dejado de intentar ganar lo que debería haberse dado gratuitamente, y se siente como la libertad. Arranco el motor, secándome los ojos. Rodrigo tomó sus decisiones. Ahora, finalmente, estoy tomando las mías. Al día siguiente, el desván huele a promesas olvidadas. Motas de polvo danzan en el fino haz de luz de la tarde mientras revuelvo cajas de cartón, cada una etiquetada con la letra precisa de mi madre. Estornudo y luego me limpio la nariz con la manga de mi sudadera de la Facultad de Derecho de la Ciudad de México. Logros de Sofía se lee en una caja descolorida, metida detrás de adornos navideños y viejas declaraciones de impuestos. La arrastro hacia mí, el fondo de cartón raspando contra el áspero suelo de madera. Adentro, mi vida yace descartada. Mi medalla de excelencia académica enredada con ganchos de adornos. Premios académicos doblados y arrugados. La carta de aceptación de la Facultad de Derecho de la UNAM, metida debajo de una guirnalda rota. Sostengo la medalla, su cinta deshilachada en los bordes. Abajo, los trofeos de fútbol de Rodrigo están pulidos en estantes hechos a medida. Sofía, ¿estás ahí arriba? La voz de mamá sube por las escaleras del desván. El almuerzo está listo. El abogado que recomendaste viene a las 2. Bajo en un minuto respondo, mi voz firme, a pesar de la ira que se retuerce en mi estómago. Ella aparece en lo alto de las escaleras de todos modos, rondando como lo ha hecho desde que llegué. ¿Qué haces con todas esas cosas viejas? Sostengo mi medalla. Solo me preguntaba por qué mi medalla de excelencia académica está guardada con adornos de Navidad mientras que los trofeos de participación de Rodrigo tienen su propia vitrina. Su rostro se entristece. Teníamos la intención de sacar esas cosas.
Simplemente nunca encontramos el momento. ¿Durante 15 años? No responde, solo juguetea con su anillo de bodas. Tu padre está al teléfono con el asesor financiero. Está tratando de liquidar algunas inversiones para el fondo de defensa de Rodrigo. Por supuesto que lo está. Bajaré pronto, digo, volviendo a la caja. Mamá se queda un momento más antes de retirarse escaleras abajo. Debajo de una pila de diplomas de cuadro de honor, encuentro lo que realmente estoy buscando, los registros financieros de la familia. Papá siempre mantuvo una documentación meticulosa. Saco carpeta tras carpeta, ordenándolas cronológicamente en el suelo polvoriento. La evidencia se extiende ante mí como una prueba de la fiscalía. Matrícula universitaria, 3 millones de pesos para mí, 4 millones de pesos para Rodrigo, a pesar de que abandonó 2 veces. Primer coche, un Suru usado de 35.000 pesos para mí, una camioneta nueva de 350.000 pesos para Rodrigo. Ayuda para la vivienda, 0 pesos para mí durante mi divorcio y la inundación, 1 millón de pesos para el negocio del bar de Rodrigo, más 3 rescates de alquiler por separado. Cierro los ojos, respirando profundamente el aire viciado del desván. Luego recojo los documentos más condenatorios y bajo las escaleras. A mitad de camino, me detengo al oír las voces de mis padres desde la cocina. Lleva horas ahí arriba, susurra mamá. Déjala en paz, dice papá. Siempre ha sido la fuerte. Ya recapacitará. ¿Pero y si no ayuda? Ricardo, podríamos perderlo todo. Lo hará. Nunca nos ha fallado. Me apoyo en la pared, con los documentos apretados contra mi pecho. ¿Nunca les ha fallado? Nunca me han visto siquiera. Entro en la cocina, colocando los registros financieros sobre la mesa. He programado a alguien para que se reúna con nosotros a las 6 de hoy. Mamá se anima. ¿Otro abogado? Una terapeuta familiar. La doctora Elena Navarro. La taza de café de papá golpea el platillo. No necesitamos terapia. Necesitamos ayuda legal. Tendrán ambas. Pero la terapia no es negociable. Sofía, esto es ridículo. Tu hermano se enfrenta a la cárcel. Y ustedes se enfrentan a las consecuencias de décadas de favoritismo. Golpeo los registros financieros. Estos son mis términos. Las 6 llegan con la doctora Navarro, una mujer con el pelo veteado de plata y ojos agudos. Dispongo las sillas en un círculo en la sala de estar, directamente debajo de la pared de fotografías de Rodrigo. Gracias por reunirse con tan poca antelación, digo, ofreciéndole agua. Su situación sonaba urgente. Se acomoda en su silla mientras mis padres entran, con los rostros tensos por la renuencia. Empecemos por discutir los patrones familiares, dice la doctora Navarro después de las presentaciones. Mamá interviene. Somos una familia muy unida. O lo éramos, hasta que Sofía se mudó a la Ciudad de México. Coloco la hoja de cálculo financiera que creé en el centro de nuestro círculo. He documentado la disparidad en el apoyo financiero entre Rodrigo y yo. ¿Qué es esto? Papá recoge el papel. ¿Evidencia? Mi voz permanece profesional, el mismo tono que uso con clientes difíciles. Durante los últimos 15 años, le han dado a Rodrigo aproximadamente 7,5 millones de pesos en apoyo financiero. Durante el mismo periodo, yo recibí 145.000 pesos. El rostro de mamá se sonroja. Eso no es justo. Tú tenías becas. Trabajé en 3 empleos durante la Facultad de Derecho. Viví en un departamento en un sótano con moho negro. Cuando mi departamento se inundó hace 6 meses, dijeron que no podían ayudar con 200.000 pesos para una vivienda temporal. 2 días después, estaban en un yate alquilado con Rodrigo, celebrando su negocio con 1 millón de pesos de su dinero. Papá mira fijamente la hoja de cálculo, sus manos tiemblan ligeramente. Esto no es solo por dinero, continuó. Se trata de los recitales de piano que se perdieron, las graduaciones de las que se fueron temprano, los logros que menospreciaron. Le dimos más a Rodrigo porque lo necesitaba, estalla mamá, con las lágrimas corriendo por su rostro. La habitación se queda muy quieta. ¿Y qué hay de lo que yo necesitaba?, pregunto en voz baja. Papá deja la hoja de cálculo. Por primera vez en mi vida, parece genuinamente perdido.
La doctora Navarro se inclina hacia adelante. Esto es bueno. Difícil, pero bueno. Hablemos de lo que cada uno de ustedes necesitaba y no recibió. A medida que la sesión continúa, expongo mis condiciones. Recomendaré abogados. Consultaré sobre el caso. No pagaré ni un céntimo para la defensa de Rodrigo. Y continuaremos con la terapia término. Todos nosotros, incluido Rodrigo, 11 que pueda participar. Después de que la doctora Navarro se va, me quedo sola en la sala de estar. De mi maletín, saco el trofeo de mi competencia de piano de la infancia, el campeonato estatal que mis padres se perdieron por el partido de fútbol de Rodrigo. Con movimientos deliberados, lo coloco en la repisa de la chimenea, justo al lado de las fotografías de Rodrigo. Se ve pequeño allí, pero es un comienzo. El jueves, el juzgado federal se alza como un monumento de piedra a las consecuencias. Los reporteros se agrupan en la entrada, con las cámaras preparadas como depredadores que huelen sangre en el agua. Me ajusto la chaqueta de mi traje de color carbón y enderezo la espalda, muy consciente de cómo mis padres se arrastran detrás de mí, versiones encogidas de sí mismos. ¿Recuerdan lo que discutimos?, murmuro, sin darme la vuelta para mirarlos. Dejen que el abogado se encargue de todo. La mano de mamá revolotea hacia la mía, pero no llega a hacer contacto. Sofía, por favor. Debe haber algo más que podrías. No. La palabra sale más cortante de lo que pretendía. Suavizo mi tono. Ya hemos hablado de esto. El abogado de defensa penal tiene experiencia en casos federales. Papá se aclara la garganta. Tu madre solo quería decir. Sé lo que quería decir. Me detengo en las puertas del juzgado, observando a los alguaciles conducir a una figura esposada por las escaleras. Rodrigo. Su uniforme de recluso ha sido reemplazado por un traje gris que no le queda bien y que cuelga de su cuerpo. La sonrisa característica ha desaparecido, reemplazada por algo desconocido en su rostro, miedo. Un reportero nos acerca un micrófono. Señor y señora Morales, ¿cómo se sienten acerca de su hijo? Me interpongo entre ellos. Sin comentarios por el momento. Adentro, los pulidos suelos de mármol resuenan con nuestros pasos. Las puertas de la sala del tribunal se ciernen ante nosotros y mi estómago se contrae. Durante 33 años, he vivido a la sombra de Rodrigo. Hoy, esa sombra tiene sustancia y un peso tan grande como las puertas de roble que empujamos. La sala del tribunal huele a pulimento de muebles y a ansiedad. El licenciado Jaime Villalobos se levanta de la mesa de la defensa mientras nos acercamos, su pelo plateado capta la luz fluorescente. Sofía. Extiende la mano. Todo está listo para el acuerdo de culpabilidad. Mamá me agarra del brazo. ¿Acuerdo de culpabilidad? ¿Pero qué hay de un juicio? Siempre dijiste que si alguien es inocente. No es inocente, mamá susurró, guiándola al banco detrás de la mesa de la defensa. Por eso estamos aquí. Los ojos de Rodrigo encuentran los míos mientras los alguaciles lo conducen a su asiento. Algo pasa entre nosotros, una corriente de reconocimiento, de finalidad. Ha pasado toda su vida creyéndose la excepción a todas las reglas. Hoy, aprende lo contrario. El oficial de la sala llama al orden. La jueza Carmen Beltrán entra, su toga negra fluye con autoridad. Y nos levantamos. Mientras nos volvemos a sentar, mamá se inclina hacia adelante. Sofía susurra con urgencia. Aún podrías hablar con la jueza. Eres una abogada respetada. Explica que todo fue un malentendido. Eso sería una falta de ética profesional, respondo en un susurro. Y no funcionaría. Papá se une. Pero tus contactos. No están en venta. Lo miro a los ojos. Ni siquiera por Rodrigo. Rodrigo se da la vuelta, sus ojos suplicantes desde la mesa de la defensa. Niego con la cabeza ligeramente. El peso de sus expectativas, de la desesperada esperanza de mis padres, presiona contra mi pecho. Pero he llegado demasiado lejos para ceder ahora. La fiscal se levanta, una mujer compacta cuya apariencia sencilla oculta el acero en su voz. Su señoría, la Fiscalía General tiene pruebas que demuestran más allá de toda duda razonable que el acusado,
Rodrigo Morales, defraudó sistemáticamente a inversores por aproximadamente 42 millones de pesos a través de fraude electrónico y declaraciones falsas. Describe el esquema con detalle clínico. Pero es cuando llama a la primera víctima que el oxígeno parece desaparecer de la habitación. Un anciano con manos nudosas se agarra al estrado de los testigos. Invertí los ahorros de mi jubilación porque era el hijo de Ricardo Morales, dice, con la voz temblorosa. Dijo que su padre le había enseñado todo sobre la ética en los negocios. Papá se estremece a mi lado. Mamá ahoga un sollozo. Sigue otra víctima, una mujer de mediana edad cuyos fondos para la universidad de sus hijos se desvanecieron en el esquema de Rodrigo. Me mostró fotos familiares, testifica. Dijo que podía confiar en el apellido Morales. Observo los rostros de mis padres, mientras la comprensión finalmente amanece. El hijo de oro no solo se ha manchado a sí mismo. Ha arrastrado la reputación de ellos por el barro. Usó su buen nombre como cebo para atraer a personas confiadas a su trampa. Cuando Rodrigo se para ante la jueza, parece más pequeño de alguna manera. El tribunal acepta su declaración de culpabilidad por un cargo de fraude electrónico, declara la jueza Beltrán. De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, lo sentenció a 18 meses en un reclusorio federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada, incluyendo 6 meses de detención domiciliaria y pagos de restitución que comenzarán inmediatamente después de su liberación. El mazo golpea con finalidad. Rodrigo nos mira, su expresión es una mezcla compleja de resentimiento y respeto a regañadientes cuando sus ojos se encuentran con los míos. Le doy un ligero asentimiento. Este resultado, 18 meses en lugar de los potenciales 10 o más años, representa el mejor escenario posible dadas las pruebas. Fuera del juzgado, los reporteros descienden como buitres, con micrófonos dirigidos hacia nosotros desde todas las direcciones. Papá da un paso adelante, aclarándose la garganta. Mi hijo cometió un terrible error, pero... Me pongo a su lado, cortando lo que sé que serán excusas. La familia Morales reconoce el daño causado a las víctimas, declaró con claridad. Rodrigo está asumiendo la responsabilidad de sus acciones. El acuerdo de culpabilidad incluye la restitución total a los afectados por sus crímenes. Papá parpadea, momentáneamente aturdido por mi intervención. La mano de mamá encuentra la mía, sus dedos tiemblan. El simple gesto contiene volúmenes. Reconocimiento, quizás, de que ya no soy la idea de última hora. No hay más preguntas, añado, apartándome de las cámaras. Bajamos los escalones del juzgado. El sol de otoño es cálido en nuestros rostros a pesar del frío en el aire. Por primera vez que recuerdo, mis padres me siguen varios pasos por detrás, sus pisadas vacilantes en las escaleras de piedra. No miro hacia atrás. El peso sobre mis hombros se siente diferente ahora, no la carga de ser ignorada, sino la responsabilidad de ser vista. De ser, finalmente, escuchada. Un año después, arreglaba cempasúchiles en un jarrón de cristal, la luz del sol reflejándose en el diamante de mi mano izquierda. La cocina huele a canela y piloncillo, una calidez que va más allá de la temperatura. Daniel se mueve detrás de mí, sus manos de cirujano seguras mientras rocía el pavo con su jugo. Tus padres deberían llegar en cualquier momento, dice, depositando un beso en mi sien. ¿Nerviosa? Sorprendentemente, no. Ajusto una flor que se niega a cooperar. Se siente diferente ahora. El timbre suena en mi casa de la Ciudad de México, mi santuario ahora realmente se siente como uno. Me aliso el suéter burdeos y abro la puerta a rostros que han cambiado de maneras sutiles. El pelo de mamá muestra más canas, los hombros de papá están menos rígidos. Sofía, dice mamá, ofreciéndome un portafolio de cuero que reconozco de inmediato. Encontré tu vieja música de piano en el desván. Pensé que quizás querrías recuperarla. Pasamos por tu bufete de camino, añade papá, entregándole a Daniel una botella de vino. Ese caso Montero que mencionaste el mes pasado. Vi en el Reforma que ganaste. Un trabajo espectacular. Acepto tanto la música como el cumplido con igual sorpresa, guiándolos a mi sala de estar donde las fotografías mías, de Daniel, y sí, incluso algunas de Rodrigo comparten el mismo espacio en estantes flotantes. Durante los aperitivos, mamá menciona su reciente mudanza. El lugar más pequeño nos viene mejor, menos que mantener ahora que estamos completamente jubilados.
Tu padre es voluntario 3 días a la semana en el colegio comunitario, continúa, con orgullo evidente. Alfabetización financiera para estudiantes universitarios de primera generación. Alguien debería habernos enseñado las mismas lecciones hace años, dice papá con una sonrisa autocrítica. Podría haber hecho la jubilación más cómoda. Cuando Daniel pregunta por Rodrigo, hay una pausa momentánea, pero no la inmediata movilización familiar que su nombre solía provocar. Sus cartas llegan regularmente ahora. La última tenía preguntas reales sobre tu trabajo, Sofía, dice papá. Preguntó por tu idea de la fundación, añade mamá. Dijo que podría tener algunas ideas que ofrecer cuando salga la próxima primavera. Nos trasladamos a la mesa del comedor, cargada de platos que Daniel y yo preparamos juntos. Las copas de cristal captan la luz de las velas cónicas. El contraste con la última Navidad, pasada a solas en mi oficina revisando contratos, no podría ser más marcado. Antes de comer, sugiere Daniel, quizás cada uno podría compartir algo por lo que esté agradecido este año. Cuando llega mi turno, dejo que el silencio perdure, mirando estos rostros reunidos alrededor de mi mesa. Daniel, cuya paciencia me mostró lo que significa una verdadera asociación. Mis padres, que finalmente me ven. Incluso la ausencia de Rodrigo se siente como un progreso, una dinámica familiar reequilibrada. Estoy agradecida por las segundas oportunidades, digo finalmente, y las verdades difíciles. Daniel aprieta mi mano debajo de la mesa, un reconocimiento privado del viaje. Más tarde, mientras mamá me ayuda a guardar las sobras, se detiene, con los ojos húmedos. Siempre pensé que eras fuerte, que no nos necesitabas como Rodrigo. Su voz se quiebra. Me equivoqué en tantas cosas. Y costó caro. Después de la cena, menciono mis planes para una fundación legal centrada en casos de abuso financiero familiar. En lugar de desviar la conversación hacia la situación de Rodrigo, papá hace preguntas reflexivas sobre la estructura y la financiación. Cuando nos tomamos una foto familiar para la tarjeta de Navidad de este año, noto con qué naturalidad nos organizamos, ya no orbitando alrededor de un sol dorado, sino de pie como iguales. La noche cae temprano en lo profundo de noviembre. Después de que mis padres se retiran a la habitación de invitados y Daniel se ducha, me quedo sola junto a la ventana de mi sala de estar. Comienza a llover, delicadas gotas iluminadas por las farolas. Mi reflejo en el cristal muestra la mujer en la que me he convertido, superpuesta con sombras de quien fui una vez, la hija olvidada que buscaba validación eternamente. Coloco la palma de mi mano contra el cristal frío, observando cómo se condensa el vaho alrededor de las puntas de mis dedos. Algunas cosas se rompen, susurro, para nadie y para todos, para que cosas más fuertes puedan crecer.